Veremos ahora el argumento base, que va a ser el centro de construcción de nuestra historia. ¿Qué es el argumento base? El argumento es la historia llevada a la mínima expresión y son los huesos, es el ADN de una historia. Como vamos a ver acá, el argumento base es el ADN, es el andamiaje, es la estructura interna de la historia, de manera tan simple que ese argumento puede ser contado de 1000 maneras diferentes. El mismo argumento es una matriz, es un patrón que puede servir para contar muchas historias. Y es por eso que los argumentos son universales y las historias son particulares. Veamos cuáles son los elementos de construcción de un argumento. Tenemos nuestra línea y nuestro esquema de siempre, donde hay un cambio interno relevante, y acabamos de ver que ese cambio interno relevante en esta historia tiene ciertas características que acabamos de ver en la lección anterior. Ahora bien, uno podría decir que esa ruta, que parece una línea recta, realmente no es tal. Es una ruta bastante sinuosa, porque la vida de cada uno de nosotros tiene bastantes vaivenes y podríamos definir que es una especie de viaje azaroso, donde hay momentos donde estamos arriba, abajo, donde vamos iterando entre un punto y otro y entre un personaje y otro. Por ejemplo, acá tenemos este personaje que tiene un amigo, este personaje luego se encuentra con otros, luego este personaje encuentra algo relevante en un objeto, este personaje se encuentra con un antagonista, este personaje se encuentra con alguien que puede ser relevante para él. ¿Cómo podemos definir cuáles son los elementos que configuran un argumento base? Hay una manera bastante simple de abordar una historia y llegar a su ADN más profundo, y es generar símbolos de interpretación de la historia. Símbolos universales que nos van a permitir despojar la historia de cualquier tipo de involucración o de conexión afectiva, de contaminación con nuestra historia personal o de alguna manera con elementos que ensucien el centro de este relato. Para eso vamos a usar una serie de símbolos. Vamos a usar un triángulo que es de construcción de guión que se fundamenta en 3 vértices. El primer vértice es un personaje, el segundo vértice es un universo físico o entorno y el tercer vértice es un elemento físico que genera narración. Universo físico, como por ejemplo el baño de una casa o el cuarto de un almacén o un barco, un personaje, que puede ser cualquier personaje que hayamos imaginado, y objetos físicos relacionados con el personaje. Estos personajes, estos universos y estos objetos interactúan entre sí y se convierten en posibilidades para contar historias. Con algunos pocos símbolos, uno puede contar cualquier tipo de historia. Estos símbolos, que parecen tan extraños que vamos a explicar ahora, son fundamentales en la construcción de una historia. El primer símbolo que vamos a ver es el símbolo de un sillón o un sofá. Un sofá es un símbolo que yo ocupo siempre porque representa un territorio cómodo y esperado. Uno se sienta en su sofá a ver una serie, uno se sienta en su sofá a leer un libro, uno se sienta en su sofá a sentirse cómodo y en el hogar. El territorio sofá es un símbolo que genera esa conexión de un espacio territorial propio. Por otro lado tenemos este símbolo llamado la caja. La caja y la caja de cartón es un símbolo que expresa un territorio que puede ser incómodo o extraño, un territorio de exilio. Esto es porque si uno cuenta la historia de, por ejemplo, gatos y perros, podría haber un perrito que se encuentra sentado en un sillón y ese perro es culpado de algo y lo sacan y lo ponen en una caja en el centro del patio. Que ese perrito se encuentre en la caja en el centro del patio mientras llueve es muy diferente a que se encuentre en el sillón dentro de la casa cuando está lloviendo afuera. Son 2 territorios totalmente diferentes, sillones y cajas, que sería un vértice relacionado con los territorios. El segundo vértice, que está relacionado con personajes, yo lo defino solamente con 3 elementos. El personaje protagónico o personaje que está en relación con el personaje protagónico, aliados del personaje protagónico y antagonistas del personaje protagónico. El tercer elemento del vértice son los objetos, y yo uso 3 elementos que son muy poderosos para representar todo tipo de situaciones, que es un jarrón roto, que expresa consecuencias de algo, una daga o un cuchillo, que expresa futuro, y una llave, que expresa oportunidades. Con estos elementos, uno puede conformar historias elementales, que son la base para vestir y construir historias más complejas. Estos elementos, por ejemplo, nos permiten contar historias como esta. Vamos a contar esta historia.
Tenemos a alguien que se encuentra en un sofá, este personaje se encuentra ahí en su sofá, llega un antagonista y lo expulsa del sofá. Puede que el personaje haya ido, por ejemplo, al baño y al volver encontró que el sofá se encontraba ocupado, había sido expulsado y no puede volver, o el antagonista lo expulsa directamente. Sea cual sea el evento, el personaje ya no se encuentra en su sofá y ha sido arrojado a otra situación de exilio, donde tenemos que el personaje se encuentra en una caja. Este personaje en una caja, fuera de su ambiente, se encuentra con un aliado. Este personaje es su aliado, es su amigo, y en conjunto se acostumbran a la caja. Se acostumbran tanto a la caja que muchos personajes olvidan que estuvieron en un sillón, hasta que en un momento, un evento cualquiera, hace que el personaje despierte de su universo de morar en la caja y decida ir a recuperar el sillón, acompañado de un aliado y acompañado de elementos como una llave clave o el elemento futuro para la lucha que la daga. Aquí, como lo vemos que el personaje tomó estos elementos y vemos cómo este personaje fue a recuperar su lugar en el sillón y expulsa al antagonista. Ese personaje acaba de tener un cambio significativo, relevante y permanente. Bueno, esto puede ser Montecristo, puede ser El Fugitivo, puede ser una serie de películas. Cada uno de estos elementos sirvió para representar el esquema fundamental de una película. Veamos qué otras cosas se pueden representar. Por ejemplo, Alien. Todos hemos visto esa película. En Alien, la tripulación del revolcador espacial Nostromo atiende una señal de auxilio y sin saberlo sube a bordo una letal forma de vida extraterrestre. Tenemos ahora que este relato puede tener tres tiempos. En el primer tiempo, el sillón es la nave Nostromo, donde tenemos los elementos del sillón, los personajes que están ahí. Los personajes bajan a la caja llamada el planeta, donde se encuentra el antagonista. El antagonista se mete al sillón. Luego el antagonista empieza una masacre sistemática donde convierte al sillón llamado la nave Nostromo en una caja. El personaje protagónico tiene que tomar un elemento como la daga y la llave para de alguna manera encontrar y eliminar al antagonista y volver a casa con un cambio significativo relevante. Aquí tenemos entonces muy simplificadamente el esquema de Alien solamente con estos elementos. No puedo dejar de enfatizar lo importante que es que cuentes tu historia con estos elementos. Si no puedes contar tu historia con estos elementos, no comprendes tu historia. Si comprendes tu historia con estos elementos, puedes empezar a vestir tu historia con mayores niveles de complejidad. Pero esto es el paso número 1. Y te sugiero, como yo lo hago, que tomes cualquier historia y hagas este ejercicio. Yo voy a hacer este ejercicio con mi historia y trato siempre de representarlo de manera simbólica. Representar entonces de manera simbólica la historia nos conecta con el argumento original y el ADN de lo que estamos contando. Este esquema de representación simbólico sirve para películas de 3 actos, sirve para películas de fase o sirve también para películas experimentales porque de alguna manera tenemos que tomar elementos para generar narrativas y podríamos representar cualquier tipo de películas con sillones, cajas, vectores. Es un muy buen ejercicio, entonces tomar películas, ver películas de todo tipo y con estos pocos elementos intentar un juego que es representar en un papel cómo podría ser esa película y se puede generar una mayor comprensión de los argumentos originales de base. Vamos ahora a la carpeta de guión para ver cómo estoy aplicando esos conceptos a mi historia. Vamos a el argumento base de la historia y vamos a hacer un zoom acá. Y yo he puesto, un hombre debería estar en un sillón. Obviamente estoy refiriéndome a Miguel, que debería estar en un sillón, pero realmente se sienta en una caja, intentando salir de su condición en la caja, se mete a este centro terapéutico extraño y se encuentra con otra persona, que es Antonia, que pareciera, según él, que está en un sillón porque la ve muy bien, está preparando todo para su viaje y solamente tiene esta pequeña fobia de vuelo, pero él se da cuenta que ella se encuentra, pareciera, en una caja también. Y ambos, Miguel sobre todo, comienza a pensar cómo sería estar en un sillón con ella, cómo sería estar en un futuro sillón con Antonia. Pero eso es bastante improbable, porque eso sucede en la mayoría de las comedias románticas, pero muchas veces no llega a buen fin. Y ella, Antonia, prefiere una caja conocida, su vida, que quizás un sillón por conocer que sería estar con él. Pero bueno, es su decisión. Al final, Miguel continúa en su caja, que cada vez le es más cómoda. Después de que uno revisa esto, uno puede comprender, casi hacer un dibujo de la historia, y uno podría ponerle nombres a los personajes para que quedara un poco más claro, porque esto es el ADN de nuestra historia, de esto se trata nuestra historia. Este argumento base
Es una técnica tan poderosa, parece tan simple, parece tan obvia. Utiliza elementos tan estúpidos como el sillón, la caja, pero nos permiten mirar la historia sin los prejuicios de los personajes, de las realidades, de nuestra experiencia personal. Es una radiografía a los huesos de la historia. Cada vez que uno llega al centro de una historia con esta técnica, puede saber qué está contando realmente. Qué importante es saber lo que uno está contando. Cuando yo he odiado esto, me meto en problemas para comprender quiénes son los personajes, hacia dónde van y cómo se encuentran en cada momento del guión. Si yo sé que un hombre debería estar en un sillón, pero realmente se sienta en una caja, sé que ese hombre amanece triste, se siente disconforme y de alguna manera hay una especie de tristeza endógena en todo lo que hace. Ese es uno de tantos ejemplos de tener claro esto. Muchas veces cuando yo hago consultoría de guión, le pregunto a alguien, cuéntame tu historia en simple, cuéntame tu historia sin nombres. Y cuéntame tu historia con estas figuras tan icónicas. Y no pueden hacerlo, porque no comprenden la historia. Pero uno puede tomar lo simple, los objetos, y llevarlos a comprender el ADN de la historia. Y todo guionista tiene que comprender cuál es el ADN de su historia. En la próxima lección te voy a hablar de punto de vista y narradores. ¿Quién cuenta la historia?